Gloria a Dios. Ahora en su Biblia en Romanos, en el capítulo 6. Creo que vamos a estar nomás ahí en el capítulo 6. ¿Ok? Amén. Amén. Aleluya. Si el Espíritu del Señor nos quiere llevar a otra cita, pues vamos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces, Romanos capítulo 6, vamos a comenzar en el versículo 1 y nos dice la palabra de Dios en Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Eh? Gloria al Señor. Algunos están diciendo que entre más las personas pecan, la gracia abunda más. Es una distorsión, eso es una distorsión de la gracia. Porque Amén. eso no es lo que está diciendo Amén. la palabra de Dios. Amén. Eso no es. La pregunta es como un sarcasmo, ¿cierto? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, lo que quiere decir, no, es imposible Amén. de que sigamos en el pecado. Así es. Si el Señor nos salvó, si el Señor nos liberó. Amén. Amén. Eso no es lo que quiere decir este verso, pero muchos lo han distorsionado. Oh, entre más abunda el pecado, la gracia abunda más. Y ellos implican de que la persona tiene que seguir pecando para que la gracia abunde. No es eso. Una distorsión, tenemos que tenerlo claro, que es una distorsión de la gracia de Cristo. Amén. Porque ya sabemos que la verdadera gracia es apartarnos de toda iniquidad. Aleluya. Y más nosotros que somos salvos, más nosotros que somos redimidos. Amén. Amén. Pasemos al versículo 2, y nos dice la palabra de Dios. En ninguna manera, Pablo responde su misma pregunta, ¿cierto? En ninguna manera. Yo creo que esos que andan diciendo y enseñando algo diferente no leyeron el versículo 2. ¿No? Entonces, es lo que sacan la escritura fuera de contexto. Cogen un versículo y hacen un dogma, hacen una teología, hacen una doctrina con un verso y lo distorsionan, y cuando no es lo que quiere decir la palabra de Dios. Amén. Y si miramos todo el libro de Romanos, vemos de que lo que nos lleva todo esto es a lo que hizo Cristo por nosotros, que somos libres. Amén. Amén. Versículo 2. En ninguna manera, la respuesta de Pablo. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuándo nosotros morimos del pecado? Cuando Cristo fue a la cruz. Ahí todos morimos del pecado, pero tenemos que recibirlo por fe. Amén. Porque, ¿por quién murió Jesús? Por todos los hombres. Amén. Por eso fue a la cruz. No fue por uno, por dos, por todos. Entonces, cuando Jesús fue a la cruz, ahí murió el pecado de los hombres, pero los hombres tienen que ir y recibir esa gracia divina por fe. Entonces, mi crucificación no fue hoy, mi crucificación fue cuando Jesús fue a la cruz, pero yo tenía que venir y recibir eso por fe de lo que hizo Jesús. Amén. Amén. Entonces, allá, cuando morí yo al viejo hombre, allá en la cruz, amén, aunque de pronto lo recibí en el año que lo recibí a Jesús, pero ya según el Padre, de acuerdo con el Padre, de acuerdo con Jesús, fue ese día cuando Jesús fue a la cruz. Porque ese día Jesús fue a la cruz por toda la humanidad. Amén. Pero la condición para cada individuo es recibir a Jesús en su corazón. Amén. El Padre lo hizo ese día. Amén. Ese día el Padre lo hizo por toda la humanidad. Hay que entenderlo bien claro. Ese día el Padre lo hizo por toda la humanidad cuando Jesús fue a la cruz. Y ahí dice el Papá de Dios, aquí estoy llevando el pecado de los hombres a la cruz a través de mi Hijo Jesús. Ahí ese día. Pero usted recibió ese don del Padre, ese regalo del Padre, de la salvación, de la redención, el día que usted recibió a Cristo. Amén. Pero el Padre lo hizo ese día.
Aleluya. Por eso Pablo dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ve? Es algo que no tiene sentido, ¿cierto? Es algo que no tiene sentido si seguimos todavía en el pecado cuando ya estamos muertos. Un muerto es un muerto. Amén. ¿Sí? Esa es muy buena pregunta. Hemos sido hechos libres. Amén. Es una buena pregunta que hizo Pablo ahí. Hemos sido hechos libres. ¿Por qué hemos sido hechos libres? ¿Por qué queremos continuar en el pecado? Nadie, ¿cierto? Nadie. ¿Por qué? Queremos seguir en algo que hemos muerto, hemos sido libres. ¿Por qué queremos continuar en algo que Jesús pagó un precio tan alto? Y nuestro Padre Celestial. ¿Por qué queremos seguir en algo de que ya nosotros no pertenecemos? Ya no es de nosotros. No hemos recibido por fe lo que el Padre ya hizo. Amén. Versículo 3. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Jesús, la muerte de Jesús fue la muerte de ¿qué? Al pecado. Amén. Él no fue pecador, pero Él murió por los pecados. Él fue a pagar la sentencia de que nos correspondía a cada uno de nosotros. La paga del pecado es muerte. Jesús fue y pagó esa sentencia. Es como alguien que es culpable digamos, de un crimen horrible. Y otra persona diga, no, yo voy a pagar por eso. Y vaya y acepta la culpa de otro y lo paga. Eso fue lo que hizo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Estamos muertos al pecado. Eso significa que el pecado perdió su fuerza en nosotros, perdió su poder. Eso es lo que quiere decir. El pecado perdió su poder, perdió su autoridad, perdió su fuerza en nosotros. Amén. Ya no tiene fuerza en nosotros. Eso no quiere decir que el pecado está muerto. Nosotros murimos del pecado. O sea que el pecado no tiene fuerza, no tiene autoridad sobre nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos crucificados con Cristo, los que hemos muerto con Cristo. Y si morimos con Cristo, con Él resucitamos a una nueva vida, ¿cierto? Amén. Aleluya. Damos el versículo 4 y el 5 juntos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir, vivamos en vida nueva. Amén. Amén. Así como Jesucristo resucitó por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué andamos en vida nueva? Porque el viejo hombre murió. El viejo hombre fue crucificado en la cruz. Muerto, la cruz significa muerte. Entonces, fuimos a la cruz, ahora estamos con Jesús, a una nueva vida, andemos en nueva vida, que sí, vivan en nueva vida. Amén. El que está en Cristo, nueva criatura es. Dame una nueva vida. Amén. Amén. Aleluya. Versículo 5.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿sí es? Amén. Plantado. La cruz, el madero, ¿cierto? Plantado, su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, así como morimos en la cruz con Cristo, plantados en la cruz, muerte, ¿cierto? Cuando Él resucitó, también nosotros resucitamos. Amén. Para vivir una vida nueva. Amén. O sea, para el Padre esto ya está hecho. Recuerde, el día que Jesús fue a la cruz, ese ya fue toda la humanidad. Pero cada persona tiene que elegir. Pero para el Padre estaba hecho eso. Entonces, todo para el Padre ya está hecho. Crucificado el pecado, pagó, ya Él consiguió, ya Él mismo puso la ofrenda por el pecado que fue su Hijo, para que la humanidad sea redimida a través de Cristo Jesús. Entonces, para el Padre todo fue hecho y la resurrección también, todo está hecho. Pero cada persona, porque no vamos a decir, oh, Jesús murió por todos, todo el mundo es salvo. No, cada persona tiene que elegir. Amén. Y eso sucedió ese día, el pago para todo el pecado de todo el mundo fue ese día. Amén. Amén. Está hecho. Está hecho. Entonces, para que no haya ninguna confusión, como otros también que dicen, oh, porque Jesús murió por el pecado de toda la humanidad, todo el mundo es salvo. No. Cada persona tiene que recibir a Jesús en su corazón. Amén. Tiene que aceptarlo en su corazón. Amén. Que eso quede bien claro, que no hay ninguna duda. Amén. Entonces está hecho. Pero cada persona tiene que venir a la cruz. Amén. Para que acepte esa libertad en Cristo Jesús. Vamos a leer el versículo 6 y el 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Sí? El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién fue crucificado? El viejo hombre. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, el cuerpo del pecado, el viejo hombre, es el viejo hombre, a fin de que no sirvamos más al pecado, para que no sirvamos más al pecado. ¿Amén? Amén. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otras traducciones o en el original dice liberado, libertado. ¿Amén? Entonces el creyente está libre del pecado, está libre de su poder, de su fuerza, de su manipulación. Amén. O sea, perdió el pecado, la fuerza en el creyente. Ha sido liberado. Amén. El viejo hombre está muerto. Y hay que dejar tranquilito allá muerto. El viejo hombre no resucitó. Cuando resucitamos en Cristo, hacemos como una nueva criatura. Un nuevo hombre. El viejo hombre fue crucificado. El viejo hombre, él era el esclavo. El viejo hombre era el esclavo del pecado, no el nuevo hombre. El nuevo hombre no es el esclavo del pecado. El nuevo hombre es libre. Amén. Amén. El nuevo hombre es libre. Póngale su corazón. ¿Cierto? Hay unos que nos toman un tiempo más largo que otros darnos cuenta que somos libres. Y por eso hay personas que siguen con las mismas mañas del viejo hombre, pero es que le ha costado darse cuenta que ya son libres. Eso no es parte de ellos más. Amén. Es importante estudiar la palabra de Dios para conocer la verdad de quiénes somos. La oración. La oración en el Espíritu es importante. El nuevo hombre es libre. Amén. ¿Eh? Porque el que era esclavo murió, que era el viejo hombre. Así Que era esclavo del pecado está muerto. El nuevo hombre es libre. Aleluya. Amén. Que ha nacido el nuevo es libre. Amén. Amén. Hacemos el versículo 11. Dice, así
también vosotros consideraos muertos al pecado. Si estamos muertos al pecado, ¿cómo el pecado va a tener fuerza en la persona que está muerta? No. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Amen. Muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué somos vivos? Para vivir por Dios, para vivir para que su voluntad. Amen. Amén. Aleluya. Dice, mire que considerado, o sea, piensa, cuenta que estás muerto al pecado, piénsalo, considérate muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Aleluya. Pablo lo dio muy bien en Gálatas 2:20. Veamos. Mirémoslo. Vamos. Mira, aquí lo dijo muy bien Pablo. Gálatas 2:20. Recuerda que el Señor dijo que para el 2020, teníamos que vivir como Gálatas 2:20. ¿Recuerda? Que estamos viviendo como Gálatas 2:20 o nos olvidamos. Gálatas 2:20 dice. Amen. Con Cristo estoy justamente crucificado. Este es Pablo. ¿Sí? Pablo sí recibió, Pablo sí consideró. ¿Sí? Él lo consideró, lo recibió esto. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Él sabe que él murió allá en la cruz. Pablo. Amen. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fe significa dependencia. Amén. Confianza. Se está viviendo Pablo su vida. Confianza en Cristo, dependencia en Cristo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Pablo recibió eso. Cristo murió por mí. Yo moría ya con Cristo. Él pagó la pena que tenía que pagar por mi pecado. Entonces, él tomó esa decisión Amen. de vivir la vida que él vivió aquí en esta tierra por Cristo. Él decidió, él tomó de su voluntad, él decidió que Cristo viviera su vida en él. Esto es para todos nosotros. Amen. Amén. Entonces, tenemos que considerar que nosotros hemos crucificado con Cristo y resucitamos con Él a una nueva vida y a vivir por Él y el que viva su vida a través de nosotros. Amen. Porque esa es la voluntad del Padre. Amén. Entonces, estamos muertos al pecado y a su reinado. El pecado ya no reina, ya no gobierna Amen. sobre un creyente. Amén. O sea, el creyente no puede ser controlado por el pecado más. Amen. Amén. Aleluya. Volvamos a Romanos, nuestro capítulo 6. Gloria a Dios. Leamos el versículo 12 y 13. Amén. Amen. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué no debe reinar más? Porque somos libres del pecado. Amen. Entonces el pecado no tiene fuerza, no tiene poder sobre nosotros, no tiene autoridad sobre nosotros. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, lo obedezcáis en sus deseos. Concupiscencia son deseos, pero deseos desordenados. Deseos que no glorifican a nuestro Padre Celestial. Amén. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No lo presté, no los deje usar. Cualquiera de nuestros miembros. Al pecado como instrumentos de iniquidad,
Si instrumentos, ¿sabes? Un instrumento tú lo usas para lo que tú necesitas usarlo. De que nosotros no somos instrumentos del pecado, no somos instrumentos del diablo. A ver. Amén. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Estamos muertos en nuestro pecado y ya somos vivos en Cristo Jesús para la gloria del Padre. Amén. Pero presentamos al Padre como ofrenda viva. ¿Sí? Living sacrifice, ofrenda viva para nuestro Padre Celestial para ser usado. Lo ofrendamos nuestra vida a Él, ¿cierto? Ofrenda viva. Amén. Antes la ofrenda en el Viejo Testamento era muerta o matar un animal y es una ofrenda. Nosotros como ofrenda viva, o sea, todos los días nos levantamos y decidimos, yo soy una ofrenda viva a mi Padre Celestial, ofrendo hoy mi vida a Dios para vivir para Él. Amén. No para mis deseos, sino para el deseo del Padre. Pero una decisión, ¿sí? Una decisión racional, Amén. que es nuestro culto perfecto. ¿Sí? Tú piensas, tú decides. No es como un autómata. Oh, yo que el Espíritu Santo lo va a hacer por mí. No, es una decisión. Y Dios ya dio todo lo que necesitamos. No la naturaleza, Amén. el Espíritu Santo que nos ayuda. Y su palabra, que ahí vemos cuál es su voluntad. Amén. Por eso nos dice que vivamos para Él porque podemos. O si no, Él no lo dijera a nosotros, Así es. que vivamos para Él. Yo no le decía a Daniel que haga algo que Él no pueda hacer. No. O algo que yo no le pueda ayudar. No puedo. Bien. Vamos a leer el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Bien. No los prestéis. No los presentéis. Preséntate a Cristo. Amén. Sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestro miembro a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué estamos muertos al pecado? A través de nuestra unión a Cristo. Cuando nos unimos a Cristo, morimos del pecado. Amén. No podemos dejar que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. No podemos, no dejes. ¿Sí? Entonces, ¿quién es que tiene que hacer esa acción de no dejar? Cada individuo, cada creyente. No dejes. Amén. Él no está diciendo el no creyente no tiene ese poder. Porque el que no está en Jesús no tiene ese poder, no tiene la habilidad para decirle no al pecado. Él es el que no cree en Jesús, el que no es creyente, es esclavo del pecado. Nosotros no. Amén. Somos libres. Entonces no podemos dejar que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. No podemos. Amén. Amén. Antes que viniéramos a Cristo, pertenecíamos al reinado de Satanás. Todas las personas que nacen en esta tierra son esclavos del pecado. Pertenecíamos al reinado de Satanás y éramos esclavos del pecado antes de venir a Cristo, pero ahora somos libres. Amén. Nosotros pertenecemos a ese reino, nosotros pertenecemos al reino de Dios, reino del cielo, al reino de justicia, a que el Hijo lo liberte, libre es. Amén. Es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, todas se han hecho Amén. nuevas. Amén. Fue un concepto tan grande para ustedes. Es la verdad. Amén. Amén. Entonces, ya no pertenecemos a ese reino, ¿no? Antes pertenecemos a un nuevo reino. Aleluya. Al reino del cielo, al reino de la libertad, al reino de la justicia, Amén. al reino del poder.
no somos esclavos. Ya no más. Versículo 14. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, el pecado no es nuestro Señor. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bajo la gracia. Es ser justificado. Algunos interpretan este versículo como que significara que no interesa si el cristiano peca. Muchos interpretan, han escrito hasta libros. Ya no interesa si el cristiano peca, está bien, porque está justificado. Ya no está bajo la ley, está bajo la gracia. Haga y deshaga. Y muchos han creído. Así, porque no está bajo la ley, así dicen ellos. Y también dicen, pues el cristiano no tiene necesidad de arrepentirse más. Hasta allá han llegado. Y hay libros. Interpretan lo que. ¿Cuál es la verdadera gracia? La verdadera gracia es apartarse de la iniquidad. El que ha recibido la gracia de Dios no puede andar en iniquidad. Y pensar que o estar en iniquidad y pensar que está bien. Que no hay ninguna necesidad de arrepentirse más. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dicen que están contradiciendo la enseñanza de Pablo. Están contradiciendo la enseñanza apostólica. Están contradiciendo la doctrina de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Están recibiendo la verdad. Amén. Versículos 15 y 16. Pero si tú pecas, tienes que arrepentirse. Amén. Como dice en 1 Juan. Dice, hijo mío, que no peques. Vamos allá. 1 Juan, gloria a Dios. Hay que ir donde el Espíritu Santo nos está llevando. Amén. Aleluya. Aleluya. Estamos ahí. 1 Juan. Amén. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si confesamos. Juan le está hablando a creyentes. Amén. Amén. Que han pecado, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero hay que confesar. Entonces, es contrario a lo que están enseñando, eso que enseñan la falsa gracia. Amén. Amén. Hay que confesar el pecado para ser limpio. Amén. Que esté eso bien claro. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues vamos a Romanos capítulo 6, vamos a leer versículos 15 y 16. Amén. Romanos capítulo 6, versículos 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Yo no sé qué Biblia leen a esas personas, porque Pablo vuelve y le responde, le hace las preguntas y él mismo le responde las preguntas. Y yo no sé cómo las personas se han engañado. Y yo no sé por qué siguen comprando esos libros.
Y caen, pero es una cantidad de personas que están corriendo atrás de esa corriente de mentira. Yo no sé qué Biblia ellos leen. Y dicen que es una nueva revelación que estudiaron. Y la gente me cree. ¿Qué pues pecaremos? Porque son bien convincentes. Son bien convincentes porque ya han convencido a muchos. Sé que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos al versículo 15. ¿Qué pues pecaremos? Es difícil salirse de ahí, ¿cierto? Amén. Esto lo entiende cualquiera. Esto lo entiende cualquiera. Pero veo que no es así. A veces ven unas cosas y esto lo entiende cualquiera, ¿cierto? Es fácil. Pero vemos que mucha gente está engañada. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces vamos y vivamos y hagamos lo que queremos. Y Pablo le responde para que no haya ninguna confusión. En ninguna manera. Enfáticamente no. Aleluya. Amén. Enfáticamente no. Amén. Hermano Enrique, entonces si pecamos, ¿qué hacemos? Confiese, arrepiéntase y apártese de ese pecado. Esa es la solución. Juan lo dijo. ¿Cuál es la palabra? No peques. Pero si pecas, ¿qué hay que hacer? Confesar y arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? No volverlo a hacer más. Amén. Amén. Va a repetir. Es bueno repetir. Repetición es buena porque así que aprendemos, ¿cierto? Lo que aprendemos más fácil cuando nos repita. Hay gente que aprende de primera cuando lo oye, pero hay gente que aprende cuando primero oye una cosa, pero hay otro que necesitamos escucharlo, hasta que llega. ¿Cómo llega la fe? Por oír y oír la palabra de Dios. Yes. Amén. De repetición no es malo. Amén. Amén. Versículo 15. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y le responde el hermano Pablo: en ninguna manera. ¿Ok? Enfáticamente, no. Todos días me dicen en coro: no. Aleluya. Como dice el amigo mío, el vino. Después pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿Ya sabes? Eso quiere decir enfáticamente no. ¿Okay? Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, ¿quién es nuestro Señor? Para mí es Cristo. Amén. Entonces me someto a Cristo. Amén. Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia. Primeramente, busca el reino de Dios y su justicia. Entonces, si estoy sometido a Cristo, ¿qué busco? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Estoy sometido. Amén. Soy siervo de Jesús. ¿Bien? Entonces, al que no se someta, de ese siervo. Ese es nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor?
O sea, una persona es esclava a lo que le da su obediencia. A que tú le das obediencia, tú eres esclavo, eres tu Señor. Para el creyente, el Señor es Jesús. Tenemos que estar sometidos a Él. Amén. Sométete a Dios. Resiste al diablo y él huirá de ti. Pero primero tienes que someterte a ¿qué? A Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿De a quién está sometido? Amén. Sí, piense eso. Voy a tomar mi tiempo aquí para que piense. Sí. A veces salen de la iglesia, de las reuniones, y se olvidan todo lo que escucharon. Como el que va y se mira al espejo y después cuando se va se olvida quién era. Porque no hay que ser solamente oidores, hay que ser hacedores. Amén. A ver, gloria a Dios. Versículo 17. Aleluya. Hizo. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. O sea, que cuando entregamos a Cristo de corazón, ahora por fe, vivimos de acuerdo a lo que creemos en Cristo Jesús. Amén. Éramos esclavos. Amén. Gracias a Dios nos hizo libres, ¿cierto? Amén. Como en Romanos 7 también dice, gracias al Señor Jesús que me libertó. En Romanos 7, Romanos 7, el hombre de Romanos 7, que muchos creen que es un creyente, Romanos 7 está hablando del que está bajo la ley, ¿cierto? Pero dice gracias, y mire lo que corresponde después que tiene esa lucha interna. Yo no voy a leer todo el Romanos 7, pero voy a hablarles de Romanos 7. ¿Ok? Esa lucha interna que tiene este hombre, un hombre carnal. Y este hombre carnal conoce la ley, el hombre de la ley, y él quiere obedecer la ley, ¿cierto? Usted lo pueden leer en su tiempo, Romanos 7. Y tiene esa lucha interna. Pero como está bajo la ley, como un hombre carnal, no puede hacer lo que él quiere hacer, que él quiere obedecer a Dios, porque él conoce la ley de Dios, pero no puede obedecer a Dios, porque es carnal. Bien. Hay mucha gente buena en el mundo, ¿cierto? Que dice que son buenas, pero no tienen a Cristo. Ellos luchan por vivir bien y tener una vida decente, pero al final no pueden. Es que esto es a través del Espíritu, con la nueva naturaleza. Y por eso en Romanos 7, en el versículo 25, después que este hombre tiene esa lucha interna, gana de ser la ley, pero no puede obedecer la ley. Ese deleite en la ley de Dios porque es buena, pero no puede obedecer la ley de Dios. Entonces, en el versículo 25 de Romanos 7 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque solamente a través de Jesucristo que podemos obedecerle a Dios. Aleluya. Porque a través de Jesucristo es que recibimos la nueva naturaleza. Amén. Nadie pudo obedecer la ley. Tuvo que venir Jesucristo. Amén. Tuvo que venir Él para cumplir el requerimiento de la ley.
¿Sí? Y por eso es que este hombre de Romanos 7 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, cuando recibimos a Cristo, Él viene a ser nuestro Señor, no el pecado. Ya no se puede enseñorear sobre nosotros. Solo se enseñorea si lo dejamos. Recuerda, cuando lea Romanos 7, ese es un hombre carnal, un hombre que está bajo la ley, que no puede liberarse del pecado, amén, pero al final él se da cuenta que solamente a través de Jesucristo que puede llegar a esa libertad. Amén. El que él iba a ser libre, libre es. Aleluya. Que está en Cristo, nueva criatura es. Y este hombre romano se dio cuenta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por Jesucristo. Mucho antes de Cristo quisieron cumplir a Dios y eran honestos en su corazón. Yo quería, pero no podían. Porque tenían que nacer de nuevo. Y eso se hizo posible a través de Jesucristo. Entonces por eso nuestro Padre cuando nos dice a nosotros, es santo porque Dios es santo, Él no está hablando a un carnal, está hablando a un hombre, a una mujer espiritual, amén, que tiene su espíritu, que ha nacido de nuevo, que sí nosotros sí podemos caminar en esa santidad que requiere Dios de nosotros. Aleluya. Él no está pidiendo a un mundano, a un carnal, está pidiendo a un hijo, a una hija que tiene su espíritu y es guiado por su espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Si vivimos en el espíritu, caminemos en el espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Amén. Por Jesucristo, nuestro Aleluya. Señor. Versículo 18, volvemos a Romanos 6, versículo 18. Romanos 6, versículo 18. Y libertados del pecado. ¿Sí? Libertados del pecado. Somos libres. Amén. Libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. ¿Está claro, cierto? Amén. Hay que haber una renovación de mente. ¿Sí? Pero es que continuamente, nuestra mente tiene que ser renovada, continuamente. Porque somos libres, esa es la verdad. Somos una nueva criatura, esa es la verdad. Amén. Amén. Hemos sido rescatados. Ahora nuestro Señor Jesucristo a Él que tenemos que servirle. Amén. No al pecado. Amén. Y ahora somos esclavos de la justicia. Amén. 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 Aleluya. Ya no vivimos en el sistema del pecado. Hemos sido trasladados al sistema de Cristo. Amén. Al sistema de Dios, al sistema del reino de Dios, al sistema de la justicia. O sea, el día que nacimos nuevo, estamos aquí. Antes de Cristo, estamos aquí en el mundo. Esclavos del pecado, esclavos de Satanás. En el momento que recibimos a Cristo, en ese momento, en ese instante, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Instantáneamente. Ya lo otro es nuestro caminar con unidad con Cristo, que venimos renovando nuestra mente y empezamos a caminar en la justicia que ya somos. Amén. En Cristo Jesús. Pero en el momento que venimos a Cristo ya somos esa justicia de Dios en Cristo Jesús. En ese momento, instantáneamente cuando venimos a Cristo, hemos sido trasladados de un lugar a otro, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Instantáneamente, en el momento que recibimos a Cristo Jesús. ¿Amén? Ya lo otro ya toca la renovación de la mente con el conocimiento de Cristo, conocimiento de la palabra de Dios. Vamos renovando nuestra mente, vamos cambiando nuestra vida, pero ya somos una nueva criatura.
Amén. Amén. Romanos 6, versículo 19 y 20. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestro miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación presenta vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí? Ahora, Aleluya. antes le servía a la inmundicia, a la iniquidad, pero ahora, decía, ¿cuál es ahora? Ahora que ha nacido de nuevo, presenta para santificación vuestros miembros. Ahora. ¿Quién nos tiene que presentar? Nosotros. Nosotros, cada individuo, cada persona creyente, cada persona que ha nacido de nuevo. Nadie lo va a hacer por ti. Amén. Tú lo presentas. Amén. Y por lo menos, cuando nosotros escuchamos las palabras esclavitud es algo horrible, ¿cierto? Porque conocemos todo lo que implica una persona ser esclava y todo lo terrible que fue la esclavitud, por lo menos en muchos países donde existió la esclavitud. Es horrible. Y Pablo usa esta analogía que es tan fuerte para que entendamos. Para que podamos entender que eso es lo que antes de Cristo éramos esclavos al pecado. Algo horrible, ¿cierto? Pero se usa esta analogía tan fuerte para que entendamos la implicación de qué es lo que es estar esclavo del pecado. Esto lo usó Pablo para acentuar su punto, lo que él quería explicar, lo que entendiera su oyente, las personas que iban a leer esto. Para que viéramos la seriedad del pecado y sus implicaciones. No es un juego. Amén. Y para que tomáramos con seriedad nuestra libertad en Cristo Jesús. Amén. Para eso fue que Él usó esta analogía. Para que tomáramos con seriedad nuestra libertad en Cristo Jesús. Somos libres. Amén. Amén. Somos libres en Cristo. Que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Todo se ha hecho nuevo. Amén. Amén. Todo se ha hecho nuevo. Somos una nueva criatura. El pecado no debe reinar en nosotros. Somos nuestros miembros para justicia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 20. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. O sea, la persona que todavía está en el mundo, que no conoce a Cristo, que no entra en su corazón en Cristo, ellos no tienen por qué obedecer a la justicia. O sea, la justicia de Dios. Porque ellos son esclavos del pecado. O sea, Dios no está hablando a ellos. Dios está hablando a nosotros. Amén. Pablo está hablando a creyentes. ¿Cómo todavía hay una persona en la calle que no conoce a Cristo y dice, ¡hey, camina en justicia! Esa persona, como que usted lo estuviera hablando otro idioma. No lo va a entender. Este es para nosotros. Amén. Entonces, eso que andan enseñando, esa gracia diferente que es la gracia divina, yo no sé de qué están hablando, no sé qué. Esas son doctrinas del diablo. Eso es lo que es.
Versículo 21. Oh, estamos en 20 todavía. Déjame repetir el 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. ¿Sí? El del mundo no tiene por qué ser. ¿Quién tiene que obedecerle a Dios? Nosotros. Nosotros. Así pasemos al versículo 21 y vamos a leer el versículo 21 y el 23. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto? Gloria a Dios. Porque el fin de ella es muerto. La paga del pecado es muerte. Hermano, si una persona continúa en el pecado, en su error, va a traerle malas consecuencias. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿sí? Libertados. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fruto de santificación, ¿sí? Fruto. Por eso el Padre dice, sé santo porque yo soy santo. Está hablando a quién? A nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Cuál es el fruto? La santificación, apartarnos de toda iniquidad. Amén. Y vivir para nuestros padres celestiales. Aleluya. Ese es nuestro fruto. Amén. Y ese fruto nos lleva a ¿qué? A vida eterna. Amén. El del mundo, si sigue la iniquidad, ¿qué lleva esa iniquidad? Lo lleva a la muerte. Y todo el que se aparte de Cristo Jesús, y todo el que se aparte de Cristo Jesús y empiece a vivir una vida de iniquidad y crea, por lo mentiroso que están enseñando, que vivir en iniquidad y porque cree que todavía están en Cristo, no, se han apartado. Amén. No, ahí donde el Padre dice, Padre, este hombre predicó esto que ya no teníamos por qué arrepentirnos porque estamos a la gracia. No. Porque me leí este libro donde me decían que ahora tenía ese pecado. No, le dice mi palabra. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Debemos recibir la exhortación de Pablo, de estar vigilante. Vigilante. ¿Me recuerda? Sé sobrio. Sé vigilante. También, para que no dejemos que el pecado reine en nuestros cuerpos. Amén. Si estamos muertos a él, no tiene por qué reinar en nosotros. Así. O sea, morir al pecado quiere decir que perdió su fuerza. Él puede venir a tocar su puerta, pero usted puede tener que decir, no hay entrada para usted. Amén. Amén. Aleluya. Ahora podemos decir no al pecado. Antes no lo podíamos hacer, porque éramos esclavos del pecado. Como dice aquí, como leímos de que la persona que era esclava del pecado, ella no podía seguir la justicia. Aquí es lo que nos dice el versículo 20, Romanos 6, versículo 20, leamos de nuevo. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia, ¿cierto? Eras libre para seguir pecando y no caminar en justicia porque estaba bajo otro sistema, ¿cierto? Estaba bajo otro sistema, el sistema del pecado, el sistema de Satanás. Entonces no había obligación para esa persona de vivir en justicia, de vivir en santidad. Pero para nosotros ahora estamos obligados. Amén. A vivir en santidad, a vivir en justicia. Amén, porque estamos en el sistema del reino de Dios.
Sistema de reino de Dios, sistema de justicia, de santidad. Amén. Vida nueva. Amén. Y ahora tenemos la autoridad del poder para decir no al pecado. Amén. Y sí a la justicia. Aleluya. Sí a la santidad. Amén. Cuando pecamos como cristianos, no pecamos como esclavos, pero como personas con la libertad de elegir. Pecamos en nosotros cuando pecamos porque elegimos pecar. Porque somos libres ahora, libres del pecado. Amén. Libre. Piensa en eso. Porque esa es la verdadera palabra de Dios. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, si nosotros pecamos, cualquier pecado, no vamos a poner categoría ahora, ni vamos a decir ni este ni otro, pero si pecamos, es porque elegimos hacerlo, porque somos libres del pecado. Lo hacemos como personas libres, no como esclavos. Amén. Entonces, pecamos porque elegimos pecar. Y lo que quiere el Señor que entendamos y que consideremos que somos libres. Amén. Somos una nueva criatura. Amén. Es que empecemos a renovar la mente. La vida pasada nosotros no debe marcarlo ahora nosotros. Amén. Y lo que hacíamos nuestra vida pasada no puede enseñorearse en nosotros ahora que somos una nueva criatura, ahora que hemos sido trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz. Amén. Ahora tenemos autoridad para decir no a nuestra vida pasada, no a nuestro pecado pasado, pero sí a la justicia de Cristo, sí a la verdad, sí a la santidad, y sí como dijo Pablo, que él estaba crucificado con Cristo. Pero que ahora él vivía, pero no él, pero Cristo que vivía en él. Amén. Amén. Y cada creyente puede vivir de esa manera, libre, libre. Porque el que elijo libertad, libre es. Aleluya. Es una nueva criatura. Amén.